trabajamos en un estudio de diseño gráfico. Tenemos una misión: realizar una serie de postales sobre personajes notables, visionarios, sobrevivientes, genios provenientes de todas partes del mundo, que en su documento tuvieron un sello argentino. Hoy tenemos la tarea de ilustrar en una postal la figura de Alicia Moró de Justo. Desde 1903, Alicia Moró fue una de las pioneras en la lucha de los derechos de la mujer. Argentina tiene 40 millones de habitantes. Gente que nació en el país y también aquellos que llegaron por distintas razones. Hombres y mujeres que vieron algo que los deslumbró y decidieron quedarse. Hicieron obras, cumplieron sueños, concretaron proyectos, se destacaron en su oficio y representaron a la Argentina en todo el mundo. Son extranjeros que paradójicamente ayudaron a construir la identidad nacional. Mientras diseñamos cada postal, descubrimos sus historias sorprendentes con los testimonios de quienes recogen sus legados. Sello argentino. Vinieron desde lejos para hacer historia. Alicia Moró nace el 11 de octubre de 1885 en Londres. Llega a la Argentina en 1890 y pasa su niñez en el barrio de Floresta. Fue alumna de Hipólito Yrigoyen. Y desde muy joven se dedica a la promoción de jardines maternales, la fundación de bibliotecas populares y comienza la lucha por el sufragio universal. Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La facultad cuenta con 6 mujeres, de las que solo se recibirían 3. Alicia Moró lo hace con medalla de honor. Durante toda su vida tuvo una activa participación como política, feminista y pacifista. Juli, hoy nos toca hacer la postal sobre Alicia Moró de Justo. Bueno, era política, fue una de las primeras militantes por el feminismo. Ah, interesante. Bueno, pasame la data que tengas y empiezo a ver qué configuro. Dale. Ella nació en Inglaterra, sus padres eran exiliados y tuvieron que emigrar. Primero estuvieron en Bélgica y después fueron a Inglaterra. Y allí nació Alicia en 1885, el 11 de octubre. Su padre fue Armand Moró. Participó en 1871 de la rebelión en la Comuna de París. A raíz de esto se tuvo que exiliar y por esa razón nace en Londres Alicia. Después la familia se estableció, el papá puso una librería, pero eso significaba que ella tuvo acceso a una cantidad de información y de libros y había leído con mucha libertad. Y se viene en Argentina cuando Alicia tiene 5 años, es decir, que desde muy pequeña ella participa de esta militancia de su padre y de hecho lo acompaña en muchísimas de las actividades y así es que muy joven ella ingresa a la difusión que hacía cultural el Partido Socialista, algo muy propio de ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad Luz. En 1906 se convoca el Foro del Libre Pensamiento, al que Alicia envía un trabajo sobre educación. Para su sorpresa, no solamente le aprueban el trabajo, sino que la invitan a que lo exponga ella misma. Influida por eso, el mismo año crea junto con Elvira Rawson de Delepiane, que era una de las primeras médicas, y Sara Justo, un centro de mujeres socialistas que, bueno, después permanece durante mucho tiempo.
participó en 1907, creo, de un congreso de librepensadores. Este congreso de librepensadores estaba, como su nombre lo indica, estaba auspiciado por la masonería. Y ahí presentó un trabajo referido fundamentalmente a la educación. Ella preparaba clases especiales, que era una cosa que les inculcaba Hipólito Yrigoyen a los alumnos, pero cuando ocurre una de las revoluciones en las que interviene la Unión Cívica Radical, ella piensa que no está bien. Entonces se lo dice, y nunca más me saludó. En 1902, Alicia Moró acompaña a Fenia Cherkov en la promoción de jardines maternales, la fundación de bibliotecas populares y en la Asociación Pro Educación Laica que se organiza en Morón, provincia de Buenos Aires. También comienza una de sus grandes luchas, el sufragio universal, que tendrá que esperar hasta 1952 para verlo concretado. Con solo 21 años, participa del primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento y hace algo revolucionario para la época. Junto a otras 6 mujeres ingresa a la Universidad de Buenos Aires a estudiar medicina. En 1900 estaba vedada la educación en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se les permitía a las mujeres dar libres las materias, no cursar. Y justamente Alicia Moró de Justo fue una de las alumnas del Colegio Nacional de Buenos Aires en esa condición de libre. Esto le permitió acceder a la universidad. Cuando Alicia termina su profesorado de ciencias, pretende ingresar en medicina. Entraron 4 o 5 mujeres y ella siempre hablaba de las dificultades y los momentos no gratos que los mismos estudiantes y los profesores les hacían pasar. Y hacían las bromas esas que suelen hacer los estudiantes, tanto como para asustarlas, o más que asustarlas diría que abandonaran la carrera. Y es la primera que, por haberse recibido con diploma de honor, gana una residencia en el Hospital de Clínicas. Alicia trabajaba en ginecología y atendía además mujeres en prostitución, y lo hacía como una manera directa de intervención sobre la realidad. Y decir, no son solamente un margen de la sociedad, nos importa que estén bien, darles consejos, darles algo mucho más humano que la mera atención médica, que en ese momento además era muy precaria. Como educadora, populariza un método educativo donde coloca al niño como centro del proceso de aprendizaje. Participa en publicaciones que difunden las ideas de la Unión Feminista Nacional. Se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de La Plata y como secretaria de redacción de la publicación Humanidad Nueva. En 1920, Alicia Moró se afilia al Partido Socialista, en el que militará toda su vida. 4 años más tarde, se casa con su líder, Juan Bautista Justo, y tienen 3 hijos. Alicia Moró de Justo fue la primera mujer que participó en las estructuras del Partido Socialista, cuando todavía las mujeres no podían ser parte de las estructuras partidarias. Junto al monumento que recuerda a Sáenz Peña, el Partido Socialista efectúa una concentración. Américo Ghioldi, Alicia Moró de Justo, Ramón Muñiz y otros dirigentes encabezan la manifestación partidaria. Alicia estuvo casada relativamente pocos años, en realidad, con Juan B. Justo, porque él murió muy joven, murió a los 60 y pico, Alicia tendría 40 y algo, 40, 42 años. Juan B. Justo era viudo. Ella es en realidad la segunda esposa de Justo. Justo tuvo otros hijos y además la esposa falleció en el parto del último hijo. Y bueno, se casa después con ella.
Tuvo 3 hijos, Juan el mayor, Luis el del medio y Alicia la menor. A veces se piensa que las mujeres que tienen éxito en política o que tienen un desarrollo de carrera y están casadas con un político, le deben a este político su inicio y su permanencia. La verdad es que Alicia Moró no le debe a Juan B. Justo ni el inicio ni la permanencia. Lo admiraba mucho, estaba enamorada de él, enviudó muy joven, siguió militando con una intervención, yo creo que se fue renovando su manera de participar en política. Pensemos que Alicia se murió con más de 100 años. Quiere decir que durante casi 60 años ella siguió militando fuertemente en el socialismo, ya sin la presencia de Juan B. Justo. En Plaza Constitución el Partido Socialista realiza un importante acto público. Habla la doctora Alicia Moró de Justo, cuyo verbo está consustanciado con los principios de libertad y democracia. El socialismo tenía desde los primeros momentos en nuestro país una impronta feminista muy fuerte. Ahí ella comienza a ver las necesidades de los sectores populares y a trabajar fundamentalmente combatiendo el alcoholismo. La cuestión de la igualdad entre varones y mujeres, incluso en el caso de Alicia, proponer iguales derechos sexuales para varones y mujeres. Esta mercantilización de los cuerpos era parte de la denuncia de Alicia, la trata de personas era parte de la denuncia de ella, la explotación de la prostitución, cosas con las cuales todavía estamos pendientes y todavía estamos luchando. Aquellas mujeres que tenían esa participación política tan fuerte, vinculada al feminismo, hacían demandas y denuncias que todavía hoy estamos llevando adelante sobre la complicidad policial, sobre el hecho de que el Estado era socio del proxenetismo y que entonces no se luchaba contra la explotación, contra los prostíbulos que ellas denunciaban que había en distintas ciudades, porque la propia política se sostenía con ese dinero, y eso es algo que todavía estamos denunciando y todavía está pendiente de sanción en la política, ¿no? El socialismo estaba abierto para que entraran las mujeres al partido, en eso no hacía diferencia. Pero a la larga uno tiene que pensar que Alicia, con todos los años y todo el trabajo y todo su entusiasmo socialista, nunca tuvo un cargo electivo. Fíjate a ver qué te parece. Interesante. El collage está bueno. Tal vez podríamos como destacar más la imagen de ella, ¿no? En el collage. Alicia Moró de Justo nació en Inglaterra, pero eligió ser argentina. Sello argentino. Alicia Moró de Justo se asumía como una revolucionaria desde joven. Creó jardines maternales para que las mujeres pudieran trabajar y también obtuvo mejoras sanitarias para las prostitutas en el barrio de La Boca. Se unió a movimientos de reivindicación combativos y su acción fue con la puesta en riesgo de su propio cuerpo. A pesar de su posición revolucionaria, es profundamente pacifista. En 1928 fallece Juan B. Justo y Alicia Moró de Justo queda viuda con 3 hijos. La militancia feminista creo que comienza a partir de la observación de las injusticias sociales y específicamente en relación con la mujer y el trabajo de la mujer. Y ella fundó en 1907 un movimiento feminista. Ahí comienza
su militancia específicamente en ese aspecto. Además, en 1910 tenemos el primer Congreso Feminista Internacional. Aunque Alicia luchó muchísimo junto con sus compañeras por el voto de las mujeres y tenían una comisión explícitamente para el voto femenino, el voto recién se logra con el peronismo en el año 47, se pone finalmente en funciones en el año 51, ese es el año en que por primera vez, salvo algunas experiencias previas, como la de Julieta Lanteri, que por un resquicio de la ley Sáenz Peña se presenta a votar, luego se presenta como candidata, usando los resquicios de la ley, que eso es una inteligencia feminista fabulosa, ¿no?, de intervención política, pero en realidad las mujeres votan en el año 51. Alicia no puede votar en el año 51 porque por su actividad política había estado presa y se le impide la participación. Así que ese primer voto, ella que había luchado décadas por el voto femenino, ella no puede ejercerlo. A ver. Ahí le sumé un par de aspectos de su vida. Sí, va queriendo. Alicia participaba con otras mujeres del movimiento feminista y era un feminismo ilustrado, también parte de la concepción socialista. Ponían en la educación un énfasis muy importante en la posibilidad de educación de las mujeres, cosa que todavía estaba muy reservada y muy negada. Una vez le preguntaron cuál era la diferencia entre el feminismo de Victoria Ocampo y el feminismo de ella como socialista. Entonces hizo una comparación muy didáctica. Dijo, Victoria Ocampo luchaba porque las mujeres pudieran volver a su casa a las 5 de la mañana sin que nadie las criticara. Yo y las socialistas luchamos por las mujeres que a las 5 de la mañana salen de su casa a trabajar. Ella es un ejemplo de su prédica, ¿no? Como militante política, como trabajadora, como mujer trabajadora y también como una persona que además criaba a sus hijos. Algunas veces se planteaba a sí misma si había sido lo suficientemente buena madre por las grandes ocupaciones o por el tiempo que le llevaba trabajar y militar en el socialismo. Bueno, y puse lo del voto femenino, el Instituto de Pediatría, que lleva su nombre. Bien. Sí, incorporaste varias cosas, está mucho mejor. Pero, claro, falta un elemento muy importante acá. Cuando ella está por cumplir los 90 años, un grupo de socialistas decide convocarla para hacerle un homenaje y realmente lo que parecía que iba a ser una pequeña reunión se convirtió en un verdadero suceso. Vino muchísima gente y una de las cosas que se conversaba era la inminencia de algo que iba a pasar, no se sabía exactamente qué o cuándo, pero es como cuando se está por desatar una tormenta que hay síntomas de que algo va a pasar. De allí salió la idea de hacer un acto que se hizo en el Cine Roma, que es histórico de reuniones de socialistas y de trabajadores. Y hubo varias reuniones que después se hicieron igual, pero se hacían a escondidas después del golpe. Alicia siempre fue muy explícita en sus denuncias contra la dictadura y se arriesgó, por ejemplo, hablando ante la comisión de la OEA que vino a recolectar testimonios contra la dictadura y que fue
objeto de amenazas para toda la gente que fue a declarar allí. Y ella no solo testimonió, sino que sostuvo esa participación que fue vital, creo yo, para la denuncia internacional sobre los crímenes de la dictadura. Yo creo que esta actitud valiente de Alicia Moró, a quien algunas cosas quizás se le perdonaban por la edad que tenía, ella tenía esa fortaleza de poder decir cosas que a lo mejor otras personas no podían decir, porque era muy visible, porque tenía una enorme autoridad moral. Eso hizo que luego, recuperada la democracia, tuviera todo tipo de homenaje. Ella era muy irónica, entonces había que captarle esa ironía. Y ella decía que a lo mejor era porque había nacido en Inglaterra y que el suyo era un humor tipo inglés. Yo conocí a Alicia cuando yo tenía 96 o 97 años, tuve la oportunidad de conocerla personalmente, ir a algunas de sus conferencias. La verdad es que era una mujer con un enorme carisma. Ella era una de las primeras militantes, la primera que iba a la ronda de los jueves, a Plaza de Mayo. Era la que discutía hasta los puntos y las comas en los documentos que realizábamos o en los volantes que escribíamos. Ella siempre estaba presente. Con ese aspecto físico humilde, porque ella tenía siempre una actitud de mucha humanidad y de mucha humildad, sus palabras eran unas palabras siempre de una enorme certeza, de que despojaban de adornos todo, que hablaban de una manera muy directa, denunciando lo que había que denunciar, llamándolo por su nombre. Y yo a veces pienso cómo Alicia no se cansó. Yo conocerla bien, digamos, fue después que ella cumplió los 90. Y tuve el honor de que ella me presentara como su amiga. En 1984 es elegida Mujer del Año y la Universidad de Buenos Aires le entrega un premio como Médica del Siglo. En 1985 la declaran presidenta honoraria de las primeras jornadas de mujeres socialistas. El 12 de mayo de 1986, a la edad de 101 años, Alicia Moró fallece habiendo sido una parte fundamental de la historia argentina contemporánea. El legado de Alicia es el de la igualdad. Decía que habíamos avanzado a pesar de todas las cosas, que la situación de las mujeres no era para nada la misma que le había tocado vivir a ella, y entonces, si bien faltaban muchas cosas, se había avanzado, y por lo tanto que eso era consecuencia de la lucha de muchas generaciones de mujeres. El género, la clase, la etnia, el color, la edad, hay muchísimas cualidades humanas que nos van trabando en relaciones de poder. Yo creo que Alicia era sensible a toda esta diversidad, que intervenía en eso, que valoraba a cada ser humano en su singularidad y que la desvelaba la igualdad en la sociedad. Alicia Moró de Justo en este momento representa un modelo de mujer comprometida y que lucha por obtener sus objetivos. Y esto es lo más importante. Una vez recibí el premio Alicia y entonces traté de indagar en la vida de ella, pensar qué compromisos implicaba para mí ser una Alicia, como decían en este premio. Y pensé, así como en Cuba los chicos hacen una promesa y dicen seremos como el Che, quizás las mujeres tendríamos que pensar en esta biografía, las mujeres argentinas. Tenemos este privilegio de haber tenido esta mujer atravesando prácticamente 2 siglos. Seremos como Alicia. Esa sería, me parece, una frase que tendríamos que meditar. Nosotros estamos mejor que nuestras madres y nuestras abuelas y trabajamos para que nuestras hijas y nietas estén mejor.
Muy buen trabajo. A mí también me encantó Alicia, la verdad es que es súper inspiradora. Por haber luchado por el voto femenino, por haber fundado escuelas y bibliotecas, por fomentar la inclusión de la mujer en la universidad y la política, por luchar contra la trata y la violencia de género, por ser un ejemplo para los argentinos y porque su obra y su lucha siguen presentes. Esas son solo algunas de las razones por las que Alicia Moró de Justo tiene sello argentino.